7. Dolores que solo las elegidas de Dios sienten. Tal vez nadie alrededor perciba la profundidad de lo que llevas dentro, pero tu corazón lo sabe demasiado bien. No se trata de una herida que sangra en la carne, ni de un dolor que el médico pueda curar con remedios humanos. Es un dolor silencioso, uno que arde en lo más íntimo del alma, que se levanta en las horas calladas de la noche y te hace suspirar como si el mundo mismo no pudiera contener tu espíritu. He conocido esa angustia que brota de sentir que no pertenecemos del todo a este mundo. Esa sensación de ser extranjero en la tierra, peregrino que camina entre sombras y sin embargo busca la luz de lo eterno. Cada injusticia, cada palabra que hiere, cada batalla espiritual pesa con un peso que otros apenas notan, pero para ti es como un fuego encendido en los huesos. No pienses que ello es debilidad. De ninguna manera es sensibilidad al Espíritu de Dios, un corazón que late al compás del cielo, no al compás de la tierra. A menudo los hombres confunden la ternura de un alma quebrantada con fragilidad, pero yo he visto que en esa ternura se esconde la verdadera fortaleza, la fortaleza de los santos, que se inclinan en oración y en su aparente fragilidad doblegan ejércitos enteros de tinieblas. Ese dolor que llevas es la marca de haber sido apartado, sellado por el Altísimo para un propósito más alto que la vida común. El mundo no lo entiende y ni siquiera tú muchas veces lo comprendes, pero el cielo lo reconoce y lo celebra. Cada herida interior que nadie ve, cada lágrima que corre sin testigos, es una chispa que purifica y un martillo que forja el carácter. Como el oro en el crisol, así el alma pasa por el ardor de pruebas invisibles para salir más resplandeciente. No eres llamado a la comodidad de los caminos anchos, sino al sendero estrecho donde el Maestro anduvo primero. Él mismo, varón de dolores y experimentado en quebranto, conoció ese sentimiento de no ser comprendido, de cargar en silencio con un peso que ningún amigo podía aliviar. Por tanto, no te asombres de que el mismo dolor repose ahora sobre ti, es la evidencia de que compartes en sus padecimientos y con ello también compartirás en su gloria. El propósito de este dolor no es la ruina, sino la edificación. Dios nunca desperdicia las lágrimas de sus hijos. Él cuenta cada una y las guarda en su odre, como dice el salmista. Así, lo que parece abandono es en realidad una confirmación de su presencia, pues solo al escogido le confía un corazón tan sensible que late con los latidos de Cristo. Estas cargas invisibles son las manos divinas moldeándote, desprendiendo lo que sobra, limpiando lo que estorba, hasta que tu vida refleje la santidad del Padre. Recuerda cuando todo parezca perdido, cuando la soledad te hiera y los hombres no comprendan el idioma de tu alma, el Señor está más cerca de lo que imaginas. Él susurra: «Hijo mío, hija mía, este no es tu lugar final. Te he apartado para algo mayor». Y aunque a veces duela como un desgarrón, es un desgarrón santo, el corte preciso del labrador que poda para que el árbol dé más fruto. Tal dolor es preservación, no rechazo. Es un signo de amor, no de abandono. A menudo he visto almas que en medio de sus noches más oscuras recibían de pronto la luz suave del consuelo divino y comprendían que cada paso doloroso había sido dirigido con sabiduría perfecta. Así también tú, cuando la herida se sienta más viva, has de recordar que esa misma herida es la firma de Dios en tu historia. No eres un desamparado, eres un vaso escogido. No eres una casualidad, eres un instrumento en proceso. Y aunque ahora tus lágrimas sean abundantes, mañana esas mismas lágrimas serán perlas que decoren tu testimonio. No te avergüences de la sensibilidad que te hace distinto, porque en ella reposa la gloria de tu llamado.
El mundo quizá te señale, te tilde de débil, pero en los cielos eres visto como fuerte porque soportas lo que otros no soportarían. El dolor no es un enemigo que viene a destruirte, sino un mensajero que te acerca más al corazón del Padre. Así este dolor silencioso, lejos de ser señal de derrota, es la evidencia de que el Señor te ha puesto en su taller, donde moldea con manos firmes y tiernas a la vez. Y mientras los hombres no ven más que quebranto, Él ve en ti un reflejo de Cristo forjado en medio del sufrimiento. Esa es la razón por la cual cada día que llevas esta carga en silencio, el cielo se alegra porque sabe que estás caminando en el propósito para el cual fuiste apartado desde antes de la fundación del mundo. El dolor de la separación. Me he encontrado muchas veces en la vida cristiana con un dolor que no se mide con lágrimas visibles, sino con un vacío silencioso que se abre en el corazón. Es el dolor de ver cómo la mano del Señor, en su infinita sabiduría, aparta de mi camino personas que yo creía indispensables, ambientes que yo consideraba seguros, oportunidades que a mis ojos humanos parecían buenas. Y sin embargo, he aprendido a reconocer en medio de ese desgarro interior la voz suave y firme del Padre que me dice: «Hijo mío, este no es tu lugar, tengo algo más grande para ti». No es fácil aceptarlo. A veces las amistades se convierten en raíces profundas y cuando el Señor decide arrancarlas, siento como si se desgarrara mi alma. He visto desaparecer la compañía de quienes me alentaban y he sentido que me dejaban solo en el camino. Pero no era abandono, era preservación. El Señor sabe lo frágil que es el fuego que Él mismo encendió en lo profundo de mi ser y cuánto puede apagarlo la influencia de quienes no comparten el mismo espíritu. Así como el oro no puede ser refinado en medio de la suciedad, así también el corazón escogido de Dios no puede permanecer entre voces que desvían amistades que corrompen o ambientes que sofocan la llama de la fe. Recuerdo cómo la Escritura declara: «Salid de en medio de ellos y apartaos». Esa palabra no fue un consejo blando, fue un mandato de amor. Porque el Señor que me llamó sabía que mi debilidad podía confundirse con fortaleza y que mi afecto por lo pasajero podía interferir en el propósito eterno. Él, en su gracia, decidió cortar de raíz lo que yo mismo no tendría la fuerza de cortar. Y aunque dolía, aunque mis lágrimas corrían en lo secreto, comprendí que era su manera de guardarme para sí mismo. Algunos pensarían que este tipo de separación es rechazo, pero he aprendido que no hay mayor muestra de cuidado que cuando un padre retira de las manos de su hijo un objeto que parece inofensivo, pero que en realidad puede dañarlo. Así obra Dios conmigo. Tomó de mis manos relaciones que yo valoraba, retiró de mi horizonte oportunidades que me deslumbraban y me dejó en un terreno solitario. En aquel silencio, en aquella soledad impuesta, descubrí que estaba siendo trabajado como el oro en el crisol. No puedo negar que hubo noches en las que mi corazón se rebeló. Pregunté al cielo: ¿por qué me quitas lo que yo amaba? ¿Por qué me apartas de aquellos que eran mi sostén? Pero en medio de mi clamor sentí esa tierna convicción que solo el Espíritu Santo sabe dar. No es pérdida, es preparación. Y entonces, como quien mira atrás y contempla el humo de un incendio del cual ha sido rescatado, entendí que la mano que me apartó fue la misma mano que me preservó. En los momentos en que más sufría por la separación, una imagen venía a mi mente, la del metal que arde en el fuego. Allí, bajo la intensidad de la llama, el oro pierde sus impurezas. Lo que parecía sólido se derrite, lo que estaba oculto se revela, y poco a poco lo precioso se purifica.
Así comprendí que cada relación quebrada, cada oportunidad retirada, cada camino cerrado era parte de un proceso más alto, un diseño que mi mente limitada no podía abarcar. No se trata de despreciar a las personas ni de condenar los ambientes de los que fui apartado. No en absoluto. Muchos de ellos tenían bondad, muchos ofrecían compañía sincera, pero no eran mi destino eterno. El Señor, que conoce los pensamientos antes de que lleguen a mis labios, sabía que si yo permanecía en esos lugares, mi alma se contaminaría con la mediocridad y mi fe se adormecería con lo cómodo. Por eso me tomó de la mano, y aun cuando yo me resistía, me llevó por un sendero estrecho, áspero pero seguro. He descubierto que el dolor de la separación no es un castigo, sino una invitación. Una invitación a depender más de Cristo, a hallar en Él la amistad que nunca falla, la compañía que nunca abandona, la oportunidad que nunca se cierra. Lo que perdí en la tierra, lo hallé multiplicado en su presencia. Y aunque mi carne dolía por lo que dejaba atrás, mi espíritu se regocijaba al ver lo que me esperaba adelante. Cuando pienso en Abraham, llamado a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, veo en él un reflejo de este dolor. No era fácil abandonar todo lo conocido, pero era necesario para entrar en lo prometido. Así también el Señor me pide que suelte lo que me ata, para que mis manos estén libres de recibir lo que Él ha preparado. Y en ese desprendimiento, aunque mis lágrimas caen, siento la libertad de quien ya no se aferra a lo temporal, sino que abraza lo eterno. Sí, el dolor de la separación hiere el corazón, pero también lo ensancha. Hace espacio para una gracia mayor, para un propósito más alto. No soy yo quien decide qué amistades permanecen ni qué oportunidades florecen. Es el Padre quien en su sabiduría perfecta injerta en mi vida lo que me edifica y poda sin piedad lo que me estorba. Y aunque la poda corta profundo también asegura que el fruto sea abundante, hoy puedo decir que cada separación me acercó más a Cristo. Cada pérdida aparente me condujo a una ganancia eterna. Y cuando me siento tentado a lamentar lo que ya no tengo, recuerdo que fue el Señor mismo quien dijo: «Hijo, este no es tu lugar». Entonces levanto mis ojos y espero en silencio, confiado en que el lugar que Él prepara siempre será mejor que el lugar del cual me aparta. 2. El dolor de no ser comprendida. He de confesar que en el caminar de la fe, uno de los dolores más agudos que he experimentado no ha sido la persecución abierta, ni siquiera la pérdida de lo material, sino la amarga sensación de no ser comprendido. Me refiero a esos momentos en que compartí los secretos que el Señor había sembrado en lo profundo de mi alma, sueños que nacieron en la oración, revelaciones que me fueron confiadas en las noches de vigilia, o dolores tan íntimos que creí hallarían eco en los corazones más cercanos. Pero al abrir mis labios y dejar escapar aquellas perlas de lo íntimo, encontré silencio, indiferencia y a veces hasta burla. Es un dolor extraño porque no proviene de la enemistad declarada, sino de la incomunicación con quienes amamos. Me encontré hablando un idioma que parecía ininteligible para los oídos de los demás. Ellos escuchaban mis palabras, pero no alcanzaban a percibir la carga espiritual que las sostenía. Les hablaba de la visión que ardía en mi corazón, y sus miradas me devolvían incredulidad. Les compartía mis luchas, y sus respuestas sonaban huecas, incapaces de penetrar la profundidad del conflicto espiritual. Entonces comprendí que ser incomprendido es parte del precio de llevar un llamado divino. Jesús mismo, nuestro Señor, fue incomprendido incluso por aquellos que caminaban más cerca de Él. Sus discípulos, que habían visto milagros con sus propios ojos, no lograban captar la dimensión del propósito eterno que guiaba cada paso suyo.
Cuando él habló de su sufrimiento y de la cruz que le esperaba, Pedro intentó disuadirle, incapaz de entender que en aquel camino de dolor se escondía la gloria de la redención. Si el Maestro fue incomprendido, ¿cómo habría yo de sorprenderme cuando mis palabras nacidas de lo profundo del Espíritu no hallaban comprensión entre los míos? Hay un dolor punzante en ver que los hombres a quienes más amamos y con quienes más compartimos no pueden percibir lo que el cielo nos ha mostrado. Recuerdo veces en que después de predicar con toda mi alma, recibí comentarios que reducían todo a un simple discurso humano, como si el fuego del Espíritu hubiese sido nada más que un exceso de entusiasmo. Y en esas horas sentí la soledad del profeta, aquel que lleva en el pecho una palabra ardiente, pero encuentra frialdad en los corazones que lo escuchan. Me he sentido como Jeremías que decía: me he convertido en objeto de burla todo el día. Cada uno se ríe de mí, y sin embargo no podía callar. Había un fuego en mis huesos, y aunque nadie lo comprendía, yo sabía que era imposible sofocarlo. Ese es el costo de ser mensajero, llevar en la boca un mensaje que el mundo no entiende, y en el corazón una llama que no se extingue. No pocas veces la incomprensión se reviste de duda. Algunos, al escucharme, me han mirado con desconfianza, como si mis palabras fueran exageraciones de un corazón febril. Otros, más severos, han insinuado que mis convicciones eran ilusiones de un espíritu agitado. Y en esas horas comprendí que el dolor de ser incomprendido no solo aísla, sino que también hiere la dignidad. ¿Quién no anhela ser validado? ¿Quién no desea que sus más íntimas luchas sean acogidas con ternura? Pero el Señor en su sabiduría permite que esta carencia se convierta en escuela de dependencia. Aprendí entonces que no debo buscar en el aplauso de los hombres la confirmación de mi llamado. Cuando nadie me entendía, Dios me entendía. Cuando las miradas humanas me devolvían duda, el Padre confirmaba en lo secreto que su mano me había escogido. Y así, poco a poco, el dolor de la incomprensión se transformó en una disciplina santa, dejar de mendigar reconocimiento en labios ajenos y hallar descanso solo en la aprobación divina. Este dolor me llevó también a mirar con compasión a mi Salvador. Siendo el Verbo eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros, y sin embargo los suyos no le recibieron. ¡Qué misterio de amor! El que mejor podía comprendernos fue el más incomprendido. El que conocía lo íntimo del Padre fue tomado por loco, rechazado por sus hermanos, acusado por los líderes religiosos. Y en esa experiencia suya hallé un consuelo profundo. Al ser incomprendido, comparto un poco de la copa que él bebió. He comprendido que el dolor de no ser comprendido es también un recordatorio de que mi vida está alineada con lo eterno y no con lo pasajero. Los hombres que se conforman con lo terreno nunca entenderán del todo a aquellos que suspiran por lo celestial. La incomprensión es en cierto modo una señal de que camino contra la corriente, que no busco la aprobación de este siglo, sino la fidelidad al reino. Con el tiempo he visto cómo este dolor purifica mis intenciones. Cuando hablo y nadie entiende, me arrodillo y pregunto: Señor, ¿lo dije para tu gloria o para la mía? Cuando comparto una carga y no hallo eco, vuelvo a la presencia de Dios y descubro que Él siempre escucha, siempre comprende, siempre responde. Y esa intimidad con Él se vuelve más dulce que cualquier comprensión humana. He aprendido también a no guardar rencor hacia quienes no me comprenden. Ellos no tienen la culpa de no percibir lo que es espiritual, pues solo el Espíritu da discernimiento. Así como un niño no puede entender la guerra que libra un soldado, así el alma carnal no alcanza a entender la batalla de quien fue llamado.
Por eso oro no para que me entiendan, sino para que Dios abra sus ojos, y en su tiempo ellos también participen de la visión. El dolor de no ser comprendido permanece porque somos humanos y necesitamos compañía. Pero ese dolor, lejos de destruirme, me ha hecho más fuerte en Cristo. Me ha enseñado a hablar menos con los hombres y más con Dios. Me ha impulsado a refugiarme en la palabra, a hallar en las Escrituras ese eco fiel que rara vez encuentro en labios humanos. Y cada vez que me siento incomprendido, levanto mis ojos al cielo y sé que hay uno que escudriña hasta lo más profundo, que entiende hasta los suspiros que no pronuncio. 3. El dolor de la batalla invisible. He de confesar que existen luchas en la vida cristiana que nadie ve, guerras que no dejan heridas en la piel, pero que desgastan más que cualquier combate físico. Hablo del dolor de la batalla invisible. Muchas veces he despertado en la madrugada con el alma abatida, sin poder explicar de dónde provenía aquel cansancio. Mi cuerpo había reposado, pero mi espíritu había librado un combate feroz mientras dormía. Y al abrir los ojos, sentía el peso de una guerra que no tiene ejércitos visibles, pero cuyos efectos se sienten como cadenas en el corazón. No son pocos los días en que me he sentido rodeado por pensamientos de desaliento, como si voces invisibles susurraran a mi oído: «Ríndete, abandona, nada cambiará». He sentido el filo de esas palabras en mi espíritu como si fueran lanzas dirigidas contra mi fe. Y comprendí entonces que no luchaba contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que se mueven en las tinieblas. El enemigo sabe que un hijo de Dios puede ser débil en su carne, pero si mantiene firme la fe, es un peligro para el reino de las tinieblas. Por eso ataca de noche en lo secreto, en lo invisible. He experimentado lo que significa sentir una opresión inexplicable, un peso que aplasta el ánimo, que roba las fuerzas y que hace de lo cotidiano un desafío abrumador. Muchos no entienden este dolor porque lo espiritual no se percibe con los sentidos. Ven al creyente caminar, hablar y sonreír y piensan que todo está en orden. Pero por dentro se libra una guerra tan real como las batallas de los ejércitos. Es una lucha contra dudas que se levantan como gigantes, contra temores que parecen interminables, contra la tentación que acecha con insidiosa constancia. Me he sentido como si estuviera en la primera línea de un frente de guerra. No tengo armas humanas, pero el Señor me recordó que ya me ha revestido con toda su armadura. El cinturón de la verdad me ciñe, la coraza de justicia protege mi pecho, el yelmo de la salvación cubre mi mente, y en mi mano empuño la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. He aprendido que no hay defensa más eficaz que doblar las rodillas en oración y que no hay arma más poderosa que un corazón que se aferra a las promesas divinas. En más de una ocasión, el cansancio me ha hecho creer que estaba solo en esta batalla. Pero al abrir las Escrituras, recordé que el cielo entero está de mi parte. El mismo Cristo intercede por mí a la diestra del Padre. Los ángeles, aunque invisibles a mis ojos, ministran a favor de los herederos de la salvación. Y esa certeza enciende un fuego en mi corazón. No estoy peleando por mi cuenta, todo el ejército celestial combate conmigo. El dolor de esta batalla invisible es profundo porque no siempre se gana en un instante. Hay noches largas en las que la oración parece no atravesar el techo, en las que la fe se tambalea y la mente grita que todo esfuerzo es inútil. Pero es precisamente en esos momentos donde la gracia de Dios se hace más evidente. He descubierto que cuando mis fuerzas se agotan, es ahí donde la fortaleza de Cristo se perfecciona en mí. Y aunque mi espíritu se sienta al borde del colapso, el Espíritu Santo me levanta con un susurro:
sigue adelante, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Recuerdo un tiempo de lucha intensa en el que cada día amanecía con un peso insoportable. Me preguntaba cómo podría predicar con gozo cuando mi alma estaba envuelta en nubes oscuras. Y entonces el Señor me llevó al pasaje donde Pablo declara: «Nosotros no luchamos contra carne ni sangre». Aquellas palabras fueron como un rayo de luz en mi interior. Comprendí que lo que me oprimía no era fruto de mi imaginación ni simple debilidad, era una confrontación espiritual real. Y si era real, también lo era la victoria prometida en Cristo. Este dolor invisible me enseñó a valorar la oración como nunca antes. Cada vez que sentía las fuerzas escaparse, doblaba las rodillas y presentaba mi fragilidad ante Dios. No siempre la opresión desaparecía al instante, pero siempre recibía la certeza de que no estaba luchando en vano. A veces la paz llegaba como un río calmando todo dentro de mí. Otras veces la tormenta continuaba, pero en mi corazón permanecía la confianza de que tarde o temprano la victoria se manifestaría. Me he dado cuenta de que esta batalla es también un privilegio. El enemigo no pierde tiempo atacando a quienes no representan amenaza para su reino. Si sus dardos encendidos se dirigen contra mí, es porque la obra que Dios me encomendó tiene un peso eterno. Y aunque a veces el dolor sea tan fuerte que me haga clamar por descanso, también recuerdo que estar en la primera línea de batalla significa ser contado como un soldado digno de confianza. El dolor de la batalla invisible no es un defecto de mi fe, es una señal de que camino en la dirección correcta. Si los poderes de las tinieblas se oponen, es porque avanzo hacia la luz. Y cada herida invisible que cargo cada noche en vela, cada lágrima secreta, se convierten en trofeos silenciosos de un combate que glorifica al Señor. He aprendido a no luchar solo. El orgullo me decía al inicio que debía resistir con mis propias fuerzas, que debía mantenerme firme sin ayuda. Pero el Señor me mostró que la victoria pertenece a quienes se arrodillan. No soy más fuerte por resistir, solo soy más fuerte cuando reconozco mi dependencia absoluta de Él. Y en esa dependencia hallo descanso, porque ya no soy yo quien pelea, sino Cristo en mí. Así, en el dolor de esta batalla invisible, encuentro también la dulzura de una comunión más íntima con mi Señor. Él conoce cada pensamiento que me atormenta, cada opresión que me abruma, cada tentación que me rodea, y me recuerda que Él mismo fue tentado en todo, aunque sin pecado. Por eso puede socorrerme en mis debilidades. Y cada vez que caigo rendido en sus brazos, comprendo que este dolor no me derrota, sino que me acerca más al capitán de mi salvación. 4. El dolor de esperar el tiempo de Dios. Entre todos los dolores que el Señor permite en la vida de sus hijos, he hallado uno que pesa con un silencio particular: el dolor de esperar. Esperar no a los hombres, no a las circunstancias, sino esperar el tiempo de Dios. He llevado en mi pecho promesas que parecían palpitar como un corazón nuevo, sueños sembrados por el Espíritu en lo profundo de mi alma, y sin embargo, al abrir los ojos cada mañana, nada parecía moverse. Era como estar embarazado de un milagro invisible, caminando día tras día con la certeza de lo que vendrá, pero con el vacío de no verlo todavía. He sentido la ansiedad de mirar al horizonte, esperando señales, y solo hallar nubes que parecen inmóviles. El corazón clama: «Señor, ¿cuándo?», y el cielo en su sabiduría guarda silencio. No porque no escuche, sino porque su calendario no se ajusta a mis relojes. En esas horas de impaciencia comprendí que la espera duele porque desnuda la fragilidad de mi fe. Mi carne quiere resolverlo con sus propias manos, apresurar el plan, abrir las puertas a la fuerza. Pero el Espíritu me susurra: Dios no trabaja con prisa, trabaja con perfección.
Hay noches en que me arrodillé con lágrimas ardientes, recordándole al Señor sus propias promesas, como si pudiera acelerar su mano con mis súplicas. Y aunque sentía el mismo silencio al levantarme, encontraba que algo había cambiado, no la circunstancia, sino mi carácter. Porque la espera, aunque me desgasta por fuera, me fortalece por dentro. En ella aprendo a confiar, cuando no hay señales a perseverar, cuando no hay respuestas a descansar, cuando no hay certezas. La Escritura me llevó a contemplar a Abraham. Él recibió la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas, y sin embargo su tienda permaneció vacía año tras año. Los cabellos de Sara se tornaban grises y la esperanza parecía desvanecerse. Pero Abraham esperó, y el que le prometió fue fiel. También recuerdo a José, que recibió sueños de grandeza, pero fue lanzado a una cisterna, vendido como esclavo, encarcelado, como criminal. ¿Cuántos años pasaron antes de ver cumplida la visión? Y sin embargo, cada día de espera era un peldaño hacia el cumplimiento. Ana, la mujer estéril, oraba en el templo mientras otros la juzgaban. Su vientre cerrado parecía un testimonio de derrota, pero sus lágrimas eran semillas en la presencia de Dios. Cuando su tiempo llegó, dio a luz a Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. Así comprendí que la espera no es un castigo, es un entrenamiento. No es ausencia de amor, es abundancia de propósito. En mi propia vida la espera se convirtió en un aula silenciosa donde Dios fue moldeando mi paciencia. Allí aprendí que no basta con tener fe para recibir una promesa, se necesita también fe para sostenerla en el tiempo, porque entre el día en que Dios habla y el día en que cumple, hay un proceso en el que Él prepara al hombre para el milagro y al milagro para el hombre. Si el cumplimiento llegara antes de tiempo, me destruiría. Pero en el reloj perfecto de Dios llegará justo cuando mi carácter esté listo para sostenerlo. La espera duele porque me exige callar cuando quiero hablar, detenerme, cuando quiero correr, confiar, cuando quiero entender. Es como caminar en un desierto con la certeza de una tierra prometida, pero sin ver aún su horizonte. Sin embargo, en ese caminar descubrí que la esperanza no es un espejismo, es un manantial que brota en medio de la aridez. El Espíritu Santo fortalece mi raíz, y aunque por fuera parece que no hay fruto, por dentro se ensancha la vida de Dios en mí. He aprendido que la demora nunca es olvido. El Señor no posterga por indiferencia, sino por perfección. El trigo tarda en crecer, pero cuando madura el campo entero, se llena de abundancia. Así también las promesas de Dios parecen demorarse, pero cuando llegan, llenan la vida de una gloria que justifica cada lágrima derramada en la espera. Algunos me han dicho, si después de tanto orar no ves respuesta, tal vez Dios te ha olvidado. Pero yo miro a la cruz y respondo, ¿cómo podría olvidarme aquel que no me negó ni a su propio Hijo? Su silencio no es abandono, es confianza. Me trata como a un hijo maduro capaz de soportar la demora, porque sabe que al final comprenderé que todo era necesario. Recuerdo que en mis momentos de impaciencia quise fabricar mis propios atajos. Como Abraham con Agar, busqué soluciones humanas que parecían dar frutos inmediatos, pero que al final trajeron dolor. El Señor me mostró entonces que lo que nace de la carne no puede sostener el propósito del Espíritu, y aprendí a veces con heridas que es mejor esperar 1000 días en la voluntad de Dios que disfrutar un instante en los planes propios. El dolor de esperar también me enseñó a valorar el testimonio de quienes caminaron antes que yo. Cuando me siento débil, recuerdo que hubo hombres y mujeres que esperaron décadas enteras sin ver, pero que nunca dejaron de creer. Y pienso que si ellos pudieron mantenerse firmes, es porque el mismo Dios que los sostuvo, me sostendrá también a mí. Sí, esperar duele,
Duele porque el tiempo es un peso en los hombros, porque cada día que pasa sin cumplimiento parece gritar fracaso. Pero en lo profundo sé que cada día de espera es una jornada en la que mi fe se fortalece, en la que mi alma se humilla, en la que mi carácter se pule. Y aunque mis ojos todavía no ven mi corazón, ya celebra porque sé que la fidelidad de Dios nunca falla. 5. El dolor de perdonar a quien te hirió profundamente. Entre todos los dolores que el Señor permite en el corazón de un creyente, pocos son tan desgarradores como el de perdonar a quien nos ha herido profundamente. He caminado por valles de soledad, he enfrentado tormentas espirituales, pero nada me ha costado tanto como mirar el rostro de quien me traicionó, de quien me humilló, de quien levantó su mano contra mí cuando yo más confiaba en él, y escuchar la voz del Espíritu que me dice: perdona. No es natural al corazón humano obedecer este mandato. Todo en mí clamaba por justicia. Mi memoria traía una y otra vez las palabras hirientes, los gestos de desprecio, las acciones que destruyeron lo que yo consideraba precioso. Y cada vez que aquellas escenas regresaban, una parte de mí deseaba responder con la misma moneda. Mi orgullo gritaba: que sufra como yo sufrí, que sienta en su carne lo que yo sentí en la mía. Y sin embargo, allí estaba la voz de Cristo clara, firme, ineludible: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. He descubierto que el perdón no es una decisión rápida que se toma en un instante, sino un proceso que atraviesa el corazón como una espada de doble filo. Es renunciar a la justicia por mis propias manos y entregarla en manos del Dios justo. Es soltar la piedra que quise arrojar y depositarla a los pies de la cruz. Y en ese acto, aunque parece que me desarmo, en realidad me libero. Porque el rencor, aunque parece un arma contra mi enemigo, es una prisión que me encierra a mí mismo. Hubo noches en que no podía orar porque la herida ardía demasiado. Mis palabras se quebraban y lo único que lograba decir era: Señor, ayúdame a perdonar. No era una oración elegante, pero era honesta. Y en ese clamor sentía que el Espíritu Santo descendía como bálsamo sobre mi alma. Él no me exigía un perdón forzado, me llevaba paso a paso como un padre toma de la mano a su hijo herido. Y lentamente comprendí que el perdón no es fruto de la fuerza humana, sino de la gracia. Mirando a la cruz, hallé la fuerza que me faltaba. Aquel que no cometió pecado fue colgado entre ladrones. Los mismos labios que días antes lo aclamaban con hosanas, ahora gritaban: ¡crucifícale! Y aún así, con el cuerpo desgarrado y la sangre cayendo, Jesús pronunció palabras que estremecen los cielos y la tierra: Padre, perdónalos. Si Él pudo perdonar en medio de aquel suplicio, ¿cómo podría yo, que tanto he sido perdonado, negarme a soltar mi rencor? Comprendí que el perdón no justifica el error del otro ni borra el dolor sufrido. No, el perdón no significa que lo que me hicieron estuvo bien. Significa que decido no ser esclavo del recuerdo, que me niego a dejar que el veneno del odio corroa mi alma. Perdonar es abrir la puerta de la celda y descubrir que el prisionero liberado soy yo mismo. No fue fácil. Cada vez que la herida se reabría, debía volver a ponerla en el altar. Cada vez que la memoria me traía escenas de traición, debía repetir en oración: Señor, lo entrego en tus manos, lo bendigo en tu nombre, no permitas que mi corazón se endurezca. Y poco a poco, lo que era una herida sangrante comenzó a convertirse en cicatriz. Una cicatriz que ya no dolía al tocarla, sino que daba testimonio de la sanidad de Dios. He visto a muchos resistirse a perdonar porque piensan que así conservan control sobre la situación. Pero en realidad, el rencor nos ata al pasado, nos impide avanzar hacia lo nuevo. El enemigo sabe esto y se deleita en mantenernos cautivos de lo que ya pasó. Pero cuando perdonamos, las cadenas caen
y el adversario pierde su poder sobre esa herida. Entonces, el Espíritu tiene espacio para obrar, para traer gozo en lugar de tristeza, paz en lugar de amargura. No niego que a veces el perdón se siente como una muerte. Es la muerte de mi orgullo, de mi deseo de venganza, de mi necesidad de tener la razón. Pero esa muerte abre paso a la vida de Cristo en mí, porque solo cuando yo muero a mí mismo puedo reflejar el amor divino que todo lo soporta y todo lo perdona. En mis momentos más oscuros recordé las palabras del apóstol: sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Esa fue la clave. Dios me perdonó primero, y su perdón no fue barato, costó la sangre de su Hijo. ¿Cómo entonces podría yo retener el perdón a quien me hirió cuando a mí me ha sido perdonado tanto más? Ahora sé que cada vez que decido perdonar, no solo sano mi propia alma, sino que me convierto en instrumento de gracia. Lo que fue herida se transforma en testimonio. He visto a otros encontrar consuelo al escuchar que yo también fui traicionado, que yo también sufrí, y que en Cristo hallé la fuerza para perdonar. Mi dolor convertido en testimonio se volvió medicina para otros. Sí, perdonar duele, a veces más que la herida original, pero permanecer atrapado en el rencor duele mucho más. El perdón abre las ventanas del alma para que la luz de Dios entre. El rencor, en cambio, cierra las cortinas y deja que la oscuridad consuma. Entre ambas opciones he aprendido a elegir la gracia, aun cuando todo dentro de mí grite lo contrario. No fue una sola vez, sino muchas. El perdón no fue un evento aislado, fue un camino que recorrí junto al Espíritu. Y en ese camino descubrí que cada paso de gracia me acercaba más al corazón de Cristo, porque Él no me llamó a vivir como los hombres que perdonan a medias, sino a vivir como hijos de Dios que reflejan en la tierra el amor que proviene del cielo. 6. El dolor de ser probada en el fuego. He atravesado temporadas en las que parecía que todo se desmoronaba al mismo tiempo. No fue solo un área de mi vida la que fue sacudida, sino cada rincón de mi existencia. Las finanzas se agotaban, la salud, se debilitaba la familia, enfrentaba tormentas, y mi fe era puesta en el crisol más ardiente. En esos momentos, la tentación de pensar que Dios me había abandonado golpeaba fuerte, pero aprendí que lo que yo llamaba abandono era en realidad el fuego santo de su prueba. El dolor de ser probado en el fuego no se parece a ningún otro. Es intenso, abrasador y no deja lugar a máscaras. Allí, en medio del calor, toda fragilidad sale a la luz. Aquello que creía fortaleza resulta ser arena, y los orgullos que guardaba en lo profundo empiezan a quebrarse. Es como si el Señor mismo encendiera un horno alrededor de mi vida y me dijera: entra, porque allí sacaré lo que no proviene de mí. He recordado muchas veces la imagen del oro refinado. El orfebre coloca el metal en el fuego y cuanto más arde, más se derriten las impurezas. No es crueldad, es purificación. No es destrucción, es perfección. Así también el Padre permite que mi vida entre en hornos ardientes, no para consumirla, sino para que lo eterno prevalezca sobre lo pasajero. Y aunque mi carne grita pidiendo alivio, mi espíritu aprende que el fuego no es mi enemigo, sino el instrumento de un Dios que sabe lo que hace. En medio de la prueba me he sentido como Job, rodeado de pérdidas que no podía comprender. Sus bienes desaparecieron, sus hijos murieron, su salud se quebró. Y aun así de sus labios brotó aquel clamor sublime: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo pudo decir tal cosa? Porque entendió que en el fuego hay un Dios soberano que sigue siendo digno de adoración. El fuego expone lo que las comodidades ocultan. Mientras todo va bien, uno cree tener una fe firme, un carácter maduro, un amor puro.
Pero cuando el calor aumenta, se revela si mi confianza estaba en Dios o en los dones que me dio. Fue en el fuego donde descubrí que no tenía control de nada y que todo lo que me sostenía podía caer en un instante. Allí aprendí la dura lección de rendirme completamente. Recuerdo a los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron lanzados a un horno 7 veces más caliente por negarse a adorar a los ídolos. Humanamente no había salida, pero en medio de las llamas apareció un cuarto hombre semejante al Hijo de Dios, y las llamas no los consumieron. Aquella historia se volvió un faro en mis noches más oscuras, porque comprendí que el fuego puede arder con furia, pero nunca estoy solo en él. Cristo mismo entra conmigo y su presencia se convierte en un escudo más poderoso que las llamas. El dolor de ser probado en el fuego no solo afecta el cuerpo o las circunstancias, también toca el alma. Allí se rompen las seguridades que yo había edificado, se derriban las torres de autosuficiencia y queda expuesto lo que realmente soy. He llorado en silencio, sintiendo que ya no tenía nada que ofrecer. Pero fue justo en esa desnudez donde escuché la voz del Señor: «Bástate mi gracia». Y esa gracia ardiente como el mismo fuego me sostuvo cuando mis fuerzas habían desaparecido. Muchos ven la prueba como un castigo, pero yo he aprendido a verla como una forja. No es el látigo de un juez, es el cincel de un escultor. Dios en su amor me moldea en formas que nunca habría elegido por mí mismo, pero que al final reflejan mejor su gloria. Cada lágrima, cada noche en vela, cada pérdida, se convierte en un golpe de martillo que da forma a mi carácter. Y aunque el proceso duele, el resultado es un vaso más firme, más puro, más útil en sus manos. El fuego también tiene la virtud de quitar lo que estorba. Hay cosas que nunca soltaría por voluntad propia, apegos, ambiciones, incluso pecados ocultos que justificaba. Pero en el calor insoportable, esos lastres se derriten y caen. Y aunque al principio me duele perderlos, luego descubro que eran cadenas disfrazadas de adornos. El fuego, con toda su crudeza, libera lo que yo no tenía valor de soltar. En esos días de prueba comprendí que mi fe debía dejar de ser teoría para convertirse en vida. Predicar sobre confiar en Dios es fácil cuando la mesa está llena y la salud es fuerte. Pero creer cuando el pan escasea y el cuerpo duele es otra cosa. Allí en ese crisol la fe se vuelve real. No es una idea en la mente, es un latido en el corazón que dice: «Aunque me mate en él, esperaré». He visto que el fuego no dura para siempre, el orfebre no deja el oro ardiendo hasta destruirlo, solo lo mantiene en el calor hasta que ve reflejado en él su propio rostro. Y cuando Cristo ve en mí un destello de su imagen, entonces sabe que el fuego ha cumplido su obra. Esa esperanza me sostiene. El fuego no es eterno, pero el fruto que deja sí lo es. Hoy puedo decir que las pruebas que pensé que me destruirían se convirtieron en las que más me acercaron al Señor. En el fuego aprendí a depender solo de Él. Allí mis oraciones se hicieron más sinceras, mis alabanzas más profundas, mi fe más auténtica. Y aunque aún tiemblo al recordar algunas de esas temporadas, también sonrío al saber que no fueron en vano. El dolor de ser probado en el fuego es real, intenso y a veces insoportable. Pero cada vez que miro atrás, veo que el fuego no me consumió, me transformó. Y lo que quedó no fue un corazón destruido, sino uno más fuerte, más puro, más entregado a la gloria de Dios. 7. El dolor de cargar un llamado que pesa. Entre todos los dolores que he conocido en mi caminar con el Señor, hay uno que no siempre se comprende desde afuera, pero que marca cada paso de la vida de un siervo: el dolor de cargar un llamado que pesa. No se trata de una carga visible como una enfermedad o una pobreza, sino de un peso silencioso constante que acompaña el alma en cada momento.
Es la certeza de que la vida ya no me pertenece, que mis decisiones no giran en torno a lo que deseo, sino a lo que Dios me exige. Desde que el Señor me alcanzó, entendí que no podía vivir como los demás. Donde otros buscan placer, yo debía buscar santidad. Donde otros descansan, yo debía velar. Donde otros siguen sus propios sueños, yo debía seguir la voz que me decía: «Este es el camino, anda por él». Esa diferencia no siempre trae gozo inmediato. Muchas veces trae lágrimas ocultas y renuncias que pocos perciben. He sentido el peso de tener que interceder cuando todos duermen, de levantarme en la madrugada, porque el Espíritu me inquietaba por un alma perdida, por una iglesia fría, por un mundo que perece sin Cristo. Mientras otros descansaban en sus camas, yo gemía en oración, y aunque mi cuerpo se rendía, mi espíritu sabía que no podía callar. Ese es el dolor del llamado, una urgencia que no se apaga, un fuego que arde en los huesos y que no me deja indiferente. He experimentado también la presión de ser ejemplo, no porque yo lo buscara, sino porque el Señor lo demandaba. Cada paso mío era observado, cada palabra evaluada. Había momentos en que anhelaba ser simplemente uno más, vivir en anonimato, sin tener que cuidar cada gesto. Pero el Espíritu me recordaba: tu vida no es solo tuya, otros leerán de mí a través de ti. Ese recordatorio me llenaba de reverencia, pero también de un peso que en días de debilidad parecía insoportable. Jeremías conoció este dolor. Dijo que su corazón ardía con un fuego que no podía apagar aunque hubiera querido. Lloró por su pueblo, clamó por sus pecados, y aun cuando intentó callar la palabra de Dios, lo consumía por dentro. Yo he sentido ese mismo ardor, aunque a veces deseé huir, aunque quise abandonar la voz de Dios, me retenía. Y comprendí que el llamado no es una opción que se escoge y se deja a voluntad, es una marca indeleble en el alma. El peso del llamado se manifiesta en las renuncias que exige. He tenido que decir no a oportunidades que mi corazón deseaba, a sueños que parecían nobles, pero que no se alineaban con la voluntad del Señor. He visto a otros prosperar en caminos que yo no podía tomar, y en mi carne surgía la pregunta: ¿por qué yo no? La respuesta era siempre la misma: porque te confié algo que requiere tu totalidad. Y aunque dolía, sabía que no podía negociar con aquel que me llamó. No pocas veces soporté críticas y juicios. Quienes no comprenden el peso del llamado piensan que uno exagera, que uno elige una senda dura por capricho. He escuchado voces que decían: podrías vivir más ligero, podrías disfrutar más, podrías dejar de ser tan intenso. Y en esos momentos recordaba que la cruz nunca fue ligera, que el Maestro mismo fue despreciado y que seguirle de cerca implicaría cargar incomprensión. El dolor de los juicios injustos se unía al peso del llamado, pero también lo confirmaba si Cristo fue rechazado. ¿Cómo no habría yo de serlo? Hay días en los que el peso se siente como una carga imposible. Me he arrodillado diciendo: Señor, ya no puedo más. Y en medio de mi quebranto escuché su voz tierna y poderosa: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces comprendí que el llamado no se sostiene con mis fuerzas, sino con las suyas. Él no me dio la tarea para que la cargara solo. Me invitó a caminar a su lado, a compartir el yugo con aquel que es más fuerte que yo. Y en esa compañía encontré alivio aún en medio de la exigencia. El peso del llamado también trae gozos escondidos. En medio de lágrimas solitarias, he visto vidas transformadas, corazones quebrantados, rendirse a Cristo pecadores, recibir gracia, y todo ese fruto me recordaba que el sufrimiento no era en vano. Cada oración secreta, cada renuncia dolorosa, cada madrugada en vela, eran semillas que germinaban en almas rescatadas. Y en esos frutos encontraba fuerzas para seguir adelante.
He aprendido que el dolor de cargar un llamado no es señal de debilidad, sino de confianza. Dios no deposita grandes responsabilidades en manos frágiles sin darle también la gracia para sostenerlas. Si el peso es grande, es porque el propósito lo es aún más. Y aunque a veces mi corazón tiemble, sé que el que comenzó la buena obra en mí es fiel para completarla. Este dolor me recuerda cada día que no soy dueño de mi vida. No vivo para mi comodidad, sino para su gloria. No camino para complacer a los hombres, sino para obedecer al Señor que me llamó. Y aunque esa senda sea angosta, sé que conduce a un destino eterno. El llamado pesa, pero también dignifica. Duele, pero también transforma. Y cada vez que mis rodillas se doblan bajo su peso, siento que mis hombros se fortalecen con la gracia que solo Cristo da. Hoy sé que ese fuego en el corazón no se apagará hasta el último aliento. Puede traer lágrimas ocultas, sí, pero también certezas gloriosas. Porque si el cielo me confió algo que pocos podrían cargar, es porque también me dará la fuerza para llevarlo hasta el final. Y aunque mis pasos vacilen, mi confianza permanece en aquel que me escogió desde la eternidad para su propósito eterno. Cuando contemplo las pruebas del alma, no las veo como señales de debilidad, sino como pruebas irrefutables de que el Señor ha depositado un tesoro en nosotros. He aprendido que el dolor que lacera no es la marca de un corazón frágil, sino la huella de un propósito eterno. Las lágrimas que brotan en la soledad, las heridas que nadie comprende, los silencios que pesan en el espíritu, todo ello son testigos de que Dios está obrando con manos sabias en el secreto de nuestra vida. Cada sufrimiento que atravieso no me hunde en la desesperanza, sino que me recuerda que el Altísimo me confió algo demasiado precioso para dejarlo al descuido. El enemigo astuto y persistente pretende usar esos dolores como cadenas que arrastran hacia el desaliento. Lo he sentido en mi propia carne las noches donde la oración parece apagarse, los días en que la fe se marchita bajo el peso de la duda, los momentos en que el corazón quisiera rendirse. Sin embargo, allí mismo, en medio de la aflicción, el Señor transforma lo que el adversario intentó para destruirme en instrumento de gracia. He visto cómo las heridas se vuelven fuentes de fortaleza, cómo el quebranto se convierte en escuela de humildad, y cómo el silencio de la espera se transforma en la voz clara del Espíritu que me guía. Así obra mi Dios, donde el enemigo siembra oscuridad, Él hace brotar luz. Donde se levanta la tempestad, Él hace surgir calma en el alma. Pienso en el oro, ese metal que resiste al fuego y que solo revela su brillo tras ser probado en el crisol ardiente. Así es también con nosotros. El Señor no se apresura. Él permite que el fuego envuelva nuestra vida para arrancar la escoria que todavía permanece. Cada vez que el dolor me ha llevado a doblar las rodillas, he comprendido que no es un castigo, sino un proceso de purificación. El oro no brilla por casualidad, brilla porque atravesó la llama. Y yo, al igual que tú, brillaré porque el fuego ha cumplido su propósito. No desprecio más las pruebas, pues sé que son el puente que me conduce hacia las promesas del cielo. Las cicatrices que cargo no son motivo de vergüenza, son la prueba de que sobreviví a batallas que otros no hubieran soportado. Sé que hablo a corazones que también han sentido ese dolor profundo. Si hoy reconoces en ti estas heridas, no pienses que te has apartado del camino. Al contrario, ellas confirman que vas en la dirección correcta. Los gemidos ocultos, las renuncias silenciosas, los perdones que desgarraron el alma, los sueños que aún esperan cumplimiento, todos ellos componen una melodía que asciende al trono de Dios como incienso agradable. Y en ese aroma el Señor se complace porque ve que su Hijo no retrocede, aunque el mundo no entienda, aunque el adversario ataque, aunque la carne se sienta débil. Por eso te ruego no desprecies tu proceso.
El mundo quizás solo vea lágrimas, pero el cielo contempla coronas. Lo que ahora parece pérdida mañana se revelará como ganancia eterna. Si sientes que tu carga es demasiado pesada, recuerda que aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Y si tu corazón duda, mírate en tus cicatrices, ellas hablan más fuerte que el miedo, ellas son la memoria viva de que ya venciste con la ayuda de Dios. Si percibes en tu vida estos dolores de los que he hablado, alégrate en lo profundo de tu alma, porque significan que el Maestro te está formando. No es tiempo de retroceder, es tiempo de afirmar tu paso. No es hora de rendirse, es hora de confiar más. Que cada herida te recuerde que llevas dentro de ti un propósito eterno que nada ni nadie podrá arrancar. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, te invito a abrir tu corazón. Comparte lo que sientes, confiesa con tus labios. La gracia de Dios es todo lo que necesito. Hagámoslo juntos para que nuestra oración suba al cielo como un clamor de fe. Y si amas al Señor con todo tu ser, no olvides demostrarlo con un gesto sencillo. Da tu apoyo, acompáñanos, permanece con nosotros. Así día tras día recibirás palabras que levantarán tu espíritu y confirmarán en ti lo que Dios ya comenzó.